Bueno, pues continuamos con el segundo vídeo. Recordad que en el primero habíamos terminado hablando de esto, de los datos internos, ¿vale? Que era con lo que empezaba esta diapositiva, ¿vale? El primer tipo de información al que nos recomienda dirigirnos el SIM son los datos internos, las bases de datos internas. ¿Por qué son recomendables en primer lugar? Primero, porque son baratas, ya están publicadas, y segundo, porque son bastante fiables, ¿vale? Recordad, el problema que tenían es que muchas veces o para determinados problemas no nos servían. En turismo nos sirven para muchas cosas, pero no para todas. Para determinadas cosas no me valen, pero para aquellas cosas que me valen son una fuente esencial y básicas. Recordad, también tenían un segundo problema, que es que no siempre tenían la forma que yo requería, ¿no? Pero es una fuente a la que nos debemos dirigir en primer lugar, y ya cuando no nos sirva pasamos a las siguientes. Bueno, ¿y qué son los datos internos? Pues cuando hablamos en general, para todo tipo de empresas, son aquellos datos que ya están en la empresa y que, pues cuando no hablamos exactamente de empresas turísticas, sino de empresas en general, pues a veces se desprecian un poco, ¿no? Los datos que tenemos en nuestra contabilidad, informes de producción, informes de vendedores o informes de ventas, ¿vale? Los datos, los informes que nos manda el servicio de atención al cliente, esos datos en los Excel muchas veces donde se recogen las diferentes quejas, etcétera, etcétera, ¿vale? Antiguas investigaciones de mercado que están archivadas, etcétera. Toda esa información nos eh, guarda datos o contiene datos que nos pueden ser de utilidad para resolver determinados problemas y que nos hace que simplemente tengamos que consultarnos, nos evitan la necesidad de elaborarlos nosotros mismos. Sin embargo, esos datos en turismo, además, aparte de esos datos que lo tienen todas las empresas turísticas, existen una serie de datos relacionados sobre todo con las reservas que son muy importantes, ¿vale? Como dice aquí, sus características que son fuentes baratas y fácilmente accesibles, pero tienen el problema del formato de los datos. En turismo en particular, aparte de eso, tenemos otra serie de ejemplos, como puede ser los relacionados de nuestro sistema de reservas. Y nuestro sistema de reservas, por ejemplo, una de las cosas que nos permite es saber el mejor momento para hacer la publicidad. En principio, nosotros pensamos que el mejor momento, como el turismo es un sector, sobre todo en España, ¿no? Que es muy estacional, tiene momentos de picos muy altos y momentos de valles muy bajos, pues parece que el mejor momento para hacer publicidad es cuando vienen los turistas, que es en verano, en junio, julio, etcétera. Sin embargo, si miramos nuestras páginas de reservas, veremos que esos turistas que vienen en julio mayoritariamente suelen reservar con una media de 2 meses de antelación, con lo cual en turismo el mejor momento para hacer la publicidad no es el que nos parecería lógico, que es junio, julio, sino que suele ser por estas fechas, marzo, abril, que es cuando se suelen hacer la mayoría de las reservas. ¿Vale? También, por ejemplo, nos permiten conocer qué agencias de viajes nos generan más negocio y esas agencias de viajes, por ejemplo, ofrecerles mejores condiciones, ¿vale? Agencias de viajes que en muchos casos, recordar hoy en día, funcionan las OTAs online, que además de agencias de viajes son mayoristas turísticos y esas empresas les podemos ofrecer mejores precios para conseguir pues que sigan con nosotros y que no se dirijan con la competencia. Luego hay otra información que más que interna es externa, pero bueno, que podemos tenerla nosotros también recogida de años anteriores, que nos permite saber dónde provienen la mayoría de los visitantes a la ciudad. Esa información se encuentra en las oficinas de turismo. Recordad que cuando, si alguna vez habéis estado fuera, habéis sido turistas y habéis ido a pedir información a una oficina de turismo, de las pocas cosas que siempre te preguntan es de dónde vienes para hacerse ellos sus registros. Lógicamente esto nos permite, por ejemplo, recordad el tema anterior de segmentación y posicionamiento, pues nos sirve para saber de dónde vienen nuestros turistas. Por ejemplo, pues en Asturias se sabe que la mayoría de los turistas vienen de Madrid, ¿vale? Madrid, bueno, País Vasco y Cataluña sobre todo, pero muchos vienen de Madrid. Entonces eso, por ejemplo, nos permite para segmentar. Acordaros de las preguntas que, por cierto, entrarán en este examen, ¿no? De cómo hacemos para escoger un segmento u otro, pues los valorábamos. ¿Cómo vamos a valorar, por ejemplo, el segmento de los turistas que van a un destino turístico como Asturias? Pues una de los sistemas será por el tamaño de ese segmento, ¿no? ¿Y cómo sé el tamaño del segmento? Pues estos datos me permiten saberlo. Y por ejemplo, pues al Principado de Asturias le permitirán hacer información, hacer publicidad, centrar su publicidad en aquellos segmentos que más le interesan, que puede ser Madrid, Barcelona o Madrid, Cataluña y País Vasco. Y entonces, en vez de hacer una campaña a nivel nacional,
pues pueden hacer una campaña más enfocada, pues por ejemplo en Madrid se suele anunciar mucho en el metro o en autobuses, etcétera, en vallas, publicidad exterior, y lo hace exclusivamente en aquellos destinos turísticos o sobre todo en aquellos destinos turísticos que son de mayor importancia. Eso nos permite, como veis, recordáis eso que decía Kotler del enfoque del cañonazo y el enfoque del francotirador, ¿no? Pues concentrar nuestros esfuerzos allí donde nuestro resultado es más efectivo, en aquellos segmentos que son más grandes y que además en los que podamos estar mejor posicionados, ¿vale? Así que esta sería una muy buena forma de recoger información que luego nos va a servir para nuestras estrategias de segmentación y posicionamiento y para invertir de forma mucho más eficiente en marketing. ¿Dónde podemos encontrar o qué tipo de información interna podemos encontrar en turismo? Pues una de las información interna más importantes, recordar, uno de los temas sobre los que queríamos obtener siempre mayor información era sobre nuestros clientes, y el tipo de información que solemos buscar sobre esos clientes son cosas como sus patrones de reserva, es decir, cuándo reservan, a través de qué herramienta lo hacen a través de nuestra página web, lo hacen a través de agencias de viaje online, llegan allí a través de buscadores, etcétera, etcétera, ¿no? Otra información típica del turismo y muy importante es su patrón o su historial o los historiales de cancelaciones. El historial de cancelaciones nos permite luego realizar cosas como las reservas de última hora, como políticas de reservas de última hora, o sobre todo en aerolíneas más que en hoteles, que se puede jugar mucho más con eso, la política de overbooking, ¿no? Ese patrón de cancelaciones, que es lo que se llama el no-shows, es parte de lo que luego llamamos los patrones de overbooking, que lo veis ahí más adelante. También relacionado con las cancelaciones, las tasas de conversión, es decir, cuántas solicitudes finalmente se transforman en reservas. Todos estos datos yo los necesito para, sobre todo para la estrategia de tarifación, es decir, para ver qué precios ponemos en cada uno de los segmentos y qué precio ponemos por habitación en cada momento del tiempo. ¿Vale? Pues lo que veremos más adelante, lo del yield management, que lo veremos más adelante en el tema del precio, ¿vale? Otras cosas que nos interesan, las tendencias históricas de ocupación en temporada alta, media y baja, para saber, eso nos permite establecer unos objetivos de ocupación, por ejemplo, y luego pues los patrones del rendimiento también por temporada alta, media y baja. O sea, son datos típicos que los encontramos en nuestros datos internos y sobre el comportamiento de clientes en el sector del turismo. Más cuestiones sobre los clientes en turismo y esos datos, ¿de dónde los obtenemos? Bueno, pues los podemos obtener de distintas fuentes. Por ejemplo, de las fichas de inscripciones de clientes y observaciones personales. Esto es el típico libro de reservas que había antiguamente, o ahora, hoy en día, el sistema de reservas en el propio hotel, el sistema de check-in, ¿vale? Donde comprobamos pues, las características de los clientes. Pues cuando hacéis check-in en un hotel, normalmente te preguntan si vienes por negocio, si vienes por cuestiones particulares, si pagas tú, si paga la empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego las observaciones personales que puedan anotar el personal de recepción, ¿vale? Es una buena fuente de información sobre clientes. Después, aparte de lo que obtiene el personal por observación, estarían los propios comentarios de los propios clientes, ¿no? Sobre todo a través de buzones de sugerencias, encuestas de satisfacción que se suelen hacer, hoy en día se suelen hacer online, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra característica pone escuchas a los clientes, obviamente quiere decir escuchar a los clientes, eso de escuchas suena un poco ilegal, ¿no? Otra de las fuentes de información es escuchar a los clientes y hablar con ellos. Muchas veces intentamos automatizar y hacer las cosas tan técnicas que a veces nos olvidamos de algo tan sencillo como escuchar lo que te dicen. Puede ser que muchos clientes al despedirse lo que le digan al personal de recepción es: oye, sois un hotel magnífico, qué pena que no tuvierais un gimnasio, ¿no? Bueno, pues si les prestamos atención, a lo mejor no tenemos ningún documento formal para recoger esa sugerencia, pero si varias veces el personal de recepción ha escuchado eso, pues seguramente el director del hotel tendría que reunirse con el personal de recepción, preguntarle qué comentarios son más o menos recurrentes, y si ese comentario fuera recurrente, posiblemente habría que plantearse si queremos hacer esto o si se hace una investigación para ver si ese hotel necesita un gimnasio.
¿vale? Luego, por supuesto, toda la información que se da en los sistemas automatizados de reservas, que nos da una cantidad de información cuantitativa, es decir, numérica impresionante, y que esa información, una vez cribada y dada la forma correcta, es la base para toda la política de reservas de los hoteles. Luego, una herramienta básica para conocer el servicio, el nivel de servicio prestado, recordar que es el comprador misterioso, el mystery shopper, es decir, una persona que bien puede ser un miembro del staff o del departamento de marketing del hotel, o se puede subcontratar a institutos de mercado especializados en eso, que hacen pues todas las versiones para hoteles y para el sector turístico que hay de comprador misterioso, ¿no? Comprador misterioso, el huésped misterioso, el viajero misterioso en los aviones, y que es alguien que simplemente se hace pasar por cliente en cualquiera de todas estas formas, actúa como un cliente normal y corriente y anota información en un cuestionario. Antiguamente se hacía en papel, hoy en día se suele hacer utilizando el móvil, y anota información sobre una serie de características que quieren observar, y fundamentalmente sobre su interacción con el personal de la empresa, porque esto es una técnica especialmente utilizada para evaluar el nivel de servicio que se da, ¿vale? Aunque también se recoge información de otras cosas más eh, eh, sobre lo que es el mobiliario, más de tipo físico, pero sobre todo es una técnica especialmente útil para evaluar del servicio del personal, para evaluación del personal. ¿Vale? Luego registros que tenga la empresa, pues lo hemos dicho, tanto de la contabilidad, de cualquier cosa que esté guardada, datos que están guardados, datos que están archivados, pues se pueden consultar. Y luego cuando se utiliza el TPV, por ejemplo, establecimientos de hostelería utilizan bastante el TPV, pues es una fuente de información muy buena sobre las compras. Recordar que os decía, bueno, no lo recordáis porque lo hemos hablado alguna vez en clase, pero no muy formalmente, pero por ejemplo, la información de todo lo que se compra en supermercados, hipermercados, en establecimientos, proviene de una técnica que se llama el panel, ¿vale? Y que saca la información de los TPVs, de las cajas. Los TPVs, bueno, TPV quiere decir terminal punto de ventas, un poco lo que son las cajas de los supermercados, pero que no son solo cajas registradoras más escáner, etcétera. La unión de todo eso es lo que es un TPV, ¿no? Y de ahí es de donde se saca, por ejemplo, la información sobre las ventas de los distintos productos, pues, por ejemplo, cuando hablamos de distribución alimentaria, ¿no? Lo que venden, pues, las distintas marcas de cerveza, aceite, etcétera, etcétera. Los datos de ventas surgen de los TPVs de una serie de establecimientos que han sido seleccionados para una muestra y que están permanentemente dando información a los institutos de investigación de mercados que recogen ese panel, ¿vale? Así que todos esos datos sobre ventas provienen de ahí. Bueno, pues en aquellos establecimientos turísticos que utilizan TPVs, fundamentalmente, como digo, son típicos de la hostelería, de bares, restaurantes, etcétera, que tienen unos TPVs que son así como táctiles, seguro que los habréis visto alguna vez, pues esos nos ofrecen información sobre qué productos son los que más se venden, qué cantidades se han vendido, a qué precio, etcétera, etcétera. Bueno, otro tipo de información, aparte de la información sobre clientes, sería la información sobre los equipos de ventas. Estos equipos de ventas muy habitualmente están apoyados por una serie de bases de datos sobre clientes que les ofrecen esa información. Normalmente los CRM, los programas de CRM de los que hemos hablado en temas anteriores, tienen un módulo de ventas que nos sirve para asistir a los vendedores, y que no sé, se puede hacer prácticamente casi todo. Se pueden introducir datos de todos los clientes y se pueden incluso asignarles las citas y recordatorios de cuándo tienen que hacer una visita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, las bases de datos les sirven como apoyo para un montón de elementos de su trabajo. Cosas que podemos recoger en bases de datos, pues por ejemplo, el potencial de crecimiento de un determinado mercado, su desarrollo actual y el potencial de crecimiento futuro. Pues por ejemplo, por los datos de, como hemos visto en el tema anterior, del mercado de los cruceros o de la industria de los cruceros, ¿vale? Pues posiblemente dónde encontrar datos sobre quiénes son las grandes empresas en ese sector, quién está vendiendo más, etcétera, etcétera, que eso nos puede servir para luego venderle a un producto a esos clientes, pues esos datos aparecen en bases de datos, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si a una empresa le va bien o le va mal y por lo tanto pues ofrecerle un producto o no ofrecérselo? Pues a través de las cuentas de pérdidas y ganancias que más o menos suelen estar accesibles en determinados lugares en Internet, ¿no? Y podemos conocer en sus memorias anuales, las que lo publican,
algunos lo sabéis por el trabajo, tipo de empresas las que están obligadas a publicarlo, pues nos permiten saber cuál es su situación. Otros datos que nos interesan, pues por ejemplo, ratios de capital deuda, hasta qué punto están endeudados, pero claro, no es lo mismo que esté endeudada